Bien, empecemos nuestro curso de lengua y literatura hablando un poco sobre ortografía. Primero empecemos hablando un poco de los monosílabos y aquí nos dan ciertos ejemplos. Por ejemplo, hoy dice que forma una sola sílaba. Ven, tú, Dios, ay, ti y a veces por un solo fonema también. En ese caso dice que i, a, o, u, son monosílabos. Y ahí nos dan ciertos ejemplos para poder eh, propiamente practicar, ¿verdad? Y nos pregunta cuántas sílabas tiene ese texto, etcétera. Bien, luego pasamos a aquí, donde vamos a hablar un poco sobre las reglas de separación de sílabas, que pareciera que este tema fuera muy fácil, pero algunas veces tenemos dificultad para poder separar sílabas. Bien, tengo preparado aquí un texto donde ya he separado las reglas un poco para que podamos propiamente eh, hacer nuestro ejercicio. Voy a borrar porque ya había empezado anteriormente a hacer el ejercicio, pero que el audio me quedó un poco mal, por eso lo, lo borré y ahora vamos a nuevamente hacerlo. Bueno, ponemos aquí, dice la primera regla, dice una consonante entre vocales. La consonante se supone que es esta que está aquí, pintada, señalada de celeste. Esa es una consonante, está entre una y dos vocales. Entonces, ¿cuál es la regla? Dice, una consonante entre vocales forma sílaba con la que le sigue. Entonces, con quien va a formar sílaba es con esta eh, vocal. Entonces, esta tenemos que separarla porque no forma sílaba con esta, sino con esta otra. Y ahí tenemos la separación. También, ¿verdad? Entonces hacemos aquí. Igual sería aquí, ¿verdad? Porque sería que una consonante entre vocales forma sílaba con la que le sigue. Entonces ahí estaríamos bastante bien y separaríamos aquí. Aquí tendríamos ya la separación. Aquí vuelve a repetirse la misma situación. Tenemos aquí que esta sería nuestra propiamente consonante. Entonces, como está entre dos vocales, dice que una consonante entre vocales forma sílaba con la que le sigue. Con la que le sigue sería con la O. Entonces la separamos ahí. Aquí tenemos también otra. Esta otra. Entonces dice, esta consonante forma sílaba con la que le sigue. O sea, la que le sigue es esta ahí y no esta. Entonces separamos aquí y aquí también, ¿verdad? Forma sílaba. Esta consonante entre vocales va a formar sílaba con la que le sigue y no con esta. Entonces separamos. Y ahí tendríamos pues ya establecidas, hechas nuestras separaciones adecuadas de nuestras palabras. Eh, Ahora tenemos la siguiente regla, que sería la que vamos a trabajar, sería esta número 2 aquí. Entonces yo aquí tengo los ejemplos que vamos a trabajar, ¿verdad? Para poder practicar. Bueno, dice, dos consonantes entre vocales, la primera con la vocal anterior y la segunda con la vocal que le sigue. O sea que aquí tenemos una consonante y dos consonantes. Entonces dice la regla que la primera con la vocal anterior, esta es la vocal anterior, entonces la primera, esta la separamos con la vocal anterior y la segunda con la que sigue. En ese caso, como aquí vemos claramente que es un diptongo, más adelante voy a explicar qué es un diptongo, pero anticipándome, los diptongos se forman con letras
débiles y una fuerte. Eso vamos a entenderlo más adelante. Entonces aquí tendríamos un diptongo y separaremos de esa manera. Lo mismo tenemos aquí. Bueno, aquí ya sería otra situación, ¿verdad? De, de separación. Entonces aquí no tenemos dos, solo sería aquí, bueno, pero este no nos va a servir mucho como ejemplo. Bueno, aquí tampoco nos serviría. Bueno, sí, esta sí, ¿verdad? Porque dice dos consonantes entre vocales. Sería dos consonantes entre vocales. La primera con la vocal anterior, que sería esta. Entonces separamos de esa manera, ¿verdad? Y luego también, ¿verdad? Aquí ya sería la regla número 1. Sería una consonante entre vocal. Entonces la regla sería que la forma sílaba con la que sigue. Entonces sería la separación aquí. Ahí estamos aplicando tanto la regla 1 como la regla 2. Bien, aquí la regla 2 tiene una excepción. Cuando la consonante sea la segunda, si la segunda consonante es L o R, las dos van con la vocal que le sigue. En ese caso, ¿verdad? En ese caso, aquí tenemos dos consonantes que sería T y R. Entonces dice que aquí que no puedo separar como hacía anteriormente, una con la anterior y otra con la que sigue, sino que aquí tendría que ir, si la segunda consonante es L o R, las dos van con la vocal que le sigue. Entonces aquí la vocal que le sigue sería, como aquí hay diptongo otra vez, entonces separamos de esta manera. Lo mismo sucede aquí. Aquí, como la segunda es L, pues la separación, las dos van con la que se sigue. Y entonces separamos así. Entonces solo hay que tomar en cuenta. Bueno, ahora aquí tenemos otro caso. Aquí tenemos que las dos son R's. Entonces, como dice, si la segunda consonante es L o R, las dos van con las dos van con la vocal que le sigue. Entonces tendríamos que separar. Estas dos van con la que le sigue y la vocal que sigue es la O, pero con esta no, y entonces con la anterior no, y estaría separado así. La regla 3, que es la que tenemos aquí, tenemos la regla 3, que yo también ya la puse con unos ciertos ejemplos. Bueno, veamos pues, dice tres consonantes, sería aquí tenemos, bueno, aquí ya está separado, pero bueno, aquí vamos a ver, aquí tenemos una consonante, dos y tres consonantes. Dice tres consonantes entre vocales, dos con la vocal anterior, dos con esta vocal, y la segunda con la vocal que le sigue, y la segunda con la vocal que le sigue. Igual aquí, ¿verdad? Tendríamos aquí tres consonantes, uno, dos y tres consonantes. Entonces, dos con la vocal anterior y la segunda con la que le sigue. Y entonces tendríamos que separados aquí. Tendríamos la separación así, ¿verdad? Bien, claro que a veces uno por pronunciar las palabras puede hacerlas fácilmente, pero cuando ya tiene una técnica ya adecuada para separar, ya no tendría dudas para separar, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de agarrar una técnica, no de adivinar cómo podría ir separada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí dice que tenemos
eh, tres propiamente consonantes, una, dos y tres consonantes. Entonces lo que la regla nos decía, ¿verdad? Dos con la anterior y una con la que sigue. Y ahí tendríamos la separación adecuada de la palabra, ¿verdad? Aquí recuérdense que aquí hay un diptongo, ¿verdad? Entonces por eso pues se queda separado así de esa manera. Ahora, el caso dice que si la tercera consonante es L o R, solo la primera consonante se une a la vocal. Entonces, lo que aquí no tengo ejemplos de esta cuestión. Vamos a ver si logramos. Bien, entonces tenemos ahora sí unos ejemplos. Por ejemplo, dice aquí, ¿verdad? Que si la tercera consonante es L o R, solo la primera consonante se une a la vocal precedente. Entonces, por ejemplo, aquí la tercera es R, la tercera es L, la tercera es R. Bueno, aquí no tenemos, este ejemplo no salió bastante, no salió bien, pues, realmente no salió. Solo pero tenemos ahí, ¿verdad? Ya suficiente para poder ver eso. Aquí, por ejemplo, también la tercera es R y aquí la tercera es R. Bien, entonces sigamos las reglas. La regla, si la tercera consonante es L o R, solo la primera consonante, solo esta consonante se une a la vocal precedente, o sea, la vocal anterior. Pues. Entonces aquí separamos así. Bueno, volvemos otra vez, ¿verdad? Solo esta primera se va a unir a la anterior, aquí. Y lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Aplicamos lo mismo, ¿verdad? Aquí solo esta consonante, la N esta, se va a unir con la vocal anterior. Y ahí estamos separando, ¿verdad? Lo mismo sucede aquí. Esta tiene tres consonantes, pero entonces solo la primera es la que se va a unir a la anterior. Y lo mismo sería de esta manera, ¿verdad? Aquí. Y tendríamos la separación. Estamos aplicando esta regla. Bien, en la cuarta regla, entonces creo que es muy fácil ya, porque solo dice dos consonantes para cada vocal. Simplemente aquí tenemos aquí una, dos, tres y cuatro. Dos consonantes para cada vocal. No hay mayor cosa que se tenga que hacer. Tenemos dos consonantes para cada vocal. Claro que ya después podemos separar las siguientes usando también las mismas, ¿cómo se llama? Trayendo las mismas reglas, ¿verdad? Solo que aquí, por ejemplo, aquí sí tenemos un problema porque aquí tenemos que separar de acuerdo a lo que más adelante vamos a llamar hiato. Más adelante se va a llamar el hiato. Entonces, igual aquí, ¿verdad? Aquí tenemos que separar así, porque hay un hiato. Pareciera difícil, pero vamos a explicar ahorita en ese momento lo que es el hiato, también aprovechando este ejemplo de separación. Bien, un hiato se va a formar cuando hay ¿cómo se llama? Dos vocales fuertes. ¿Y cuáles son vocales fuertes? También se le llaman abiertas o fuertes, ¿verdad? Entonces las vocales abiertas son A, E y O. Esas son las vocales abiertas o fuertes. Y las cerradas o débiles y U. Y entonces forman hiato
cuando se unen dos fuertes, ¿verdad? En este caso, aquí había una eh, A y una E, se forman un hiato. O sea, al final de cuentas, lo que quiere significar un hiato es que no forman diptongo, no forman diptongo, como en el caso de este, que aquí, pues sí hay un diptongo, aunque son dos débiles, hay un diptongo, y sería esto. Aquí hay un diptongo, porque es una débil y una fuerte, y entonces aquí uno pues tiene que separar, sería aquí, dos con la anterior y dos con las que sigue, y sería así la separación, ¿verdad? Este queda separado así porque no separamos así, porque si se ve, esta débil, es una débil, y esta es una fuerte que está aquí. Y entonces estas sí forman diptongo. Eso nos debe quedar claro, ¿verdad? En la formación de una débil y una fuerte nos va propiamente a formar un diptongo. Esto sería para la cuestión de que los ejercicios que se les va a enviar. Tengo resuelto ya también unos ejercicios que ustedes tienen en el libro. Entonces, para poder mostrar más todavía lo que he explicado. Y aquí, por ejemplo, dice, ¿verdad? Dos consonantes entre vocales, una con la anterior y la otra con la que le sigue. Una con la anterior y otra con la que le sigue. Y así estaríamos también aquí en esta separación. Veamos algunas cuestiones donde no tienen algunos problemas, ¿verdad? Aquí pues propiamente no hay muchos problemas, ¿verdad? Porque ya va aplicándose las reglas y se va viendo propiamente cómo se escribe adecuadamente la separación. Ahora, donde yo veo que si hay un poquito de propiamente de dificultad para poder dividir, es aquí. Por ejemplo, aquí. En algún momento de aquí el que realizó el ejercicio se separó así. Así se paró, y él. Hay que recordar, tenemos que acordarnos que esta es una palabra monosílaba, y en ese caso los monosílabos no tienen separación. Aquí también el muchacho que hizo el ejercicio también se paró así, se paró así. Así se paró. Entonces, no, eso está mal, ¿verdad? Porque recuérdense que aquí sí forma diptongo lo que había explicado, que hay una débil y una fuerte. Aquí lo mismo, hay una débil y una fuerte. Y entonces están formando diptongo. Aquí también, aquí el muchacho que hizo el ejercicio, o no sé quién fue el que hizo esto, también había separado así. Y entonces también está mal, ¿verdad? Porque estos sí forman diptongos. Aquí hay una débil y una fuerte. Aquí hay un propiamente monosílabo. Entonces los monosílabos no tienen separación. Aquí también habría que separar porque pues aquí el estudiante hizo mal su ejercicio. Igual aquí, ¿verdad? Ahí es donde más hay problemas, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Aquí también, ¿verdad? Aquí hay una fuerte y una débil, por lo tanto forman un diptongo. Entonces ellos tienen que ir unidos aquí
juntos porque es un diptongo. Y aparte va a separarse estas sílabas, ¿verdad? Aplicando también lo que habíamos aprendido, ¿verdad? Dos consonantes entre vocales, una con la anterior y otra con la que le sigue, eso ya lo habíamos visto. Y aquí también, aquí hay un diptongo, ¿verdad? Que es una débil y una fuerte. Ahí pues podemos irnos guiando, ¿verdad? Bueno, después les pide algunos vulgarismos, dice palabras que a veces no se van digamos, a escribir adecuadamente. Y aquí pues el muchacho más o menos completó adecuadamente el ejercicio. Seguimos con nuestros ejercicios y ahí pues vienen aquí algunas palabras, bueno, aquí vienen algunas palabras del francés, del italiano, del, y, y algunas cuestiones ahí de recomendaciones. Bueno, pero eso pues ya ustedes saben cómo usarse el diccionario, etcétera. Luego vienen lo que serían las palabras salvadoreñas, que en algún momento no se usan mucho aquí, pero algunas cosas sí se usan, ¿verdad? Entonces ustedes deben consultar pues esta, este, cómo escribir bien para ver todas las palabras que aparecen ahí, ¿verdad? Para después emplearlas porque les va a pedir un ejercicio. El ejercicio que voy a subir yo no solamente va a contener ejercicios de estas palabras salvadoreñas, sino que también vamos a incluir un poco lo que sería nuestro eh, vocabulario de guatemaltequismo, ¿verdad? Que ya ustedes se supone que descargaron el, el, pues, el diccionario que deberían emplearlo, ¿verdad? Bueno, si no, pues tienen que propiamente descargarlo. Bien, aquí nos exige este ejercicio, dice, clasifica del listado anterior 5 términos que se refieran a objetos. Entonces, tú, por ejemplo, tusa es un objeto, elote es un objeto, caite también es un objeto, coyol, jute, bueno, perdón, coyol sería comal, coyote, etcétera. Hay un montón de objetos ahí en en esta sección, ¿verdad? De palabras salvadoreñas. Animales, pues definitivamente, pues el coyote, el tacuacín, el jute. Aquí ahora hay otros, pero lo que pasa es que ya no los puse. Las comidas, las pupusas, el tamal, hay otros ahí que, que no, ya no me dio tiempo de colocarlas. Entonces eso es lo que deben poner ustedes, ¿verdad? Eh, Buscar ahí en el listado que tienen. Luego tenemos lo que sería, bueno, tenemos adjetivos, que aquí es donde realmente ha costado mucho que se comprenda. Por ejemplo, dice Cueste, es una persona que habla muy bien, ¿verdad? Naco va a ser una persona que propiamente, vamos a ver aquí la definición que tiene, porque a veces hasta se me olvida algunas cuestiones también. Entonces, por ejemplo, dice que es un afeminado, es un afeminado. Chiche, pues ya se sabe que es adjetivo, pues, no, porque chiche podríamos decir es el pecho bueno, son los pechos, pero ya cuando se emplea, ya creo que hasta una cuestión militar lo emplea como algo fácil, ¿verdad? Está muy chiche el profesor, ¿verdad? El chele es aquella persona blanca y el molote puede ser aquel desorden que se hace, pues un molote todo, ¿verdad? Bien, luego aquí tenemos también que nos pide que dice, usa en algunas frases los siguientes términos en su significado natural. Y entonces aquí tenemos que usar como que realmente cómo se emplearía en alguna frase o oración, como ustedes quieran.
Dice, por ejemplo, pues aquí, mi mamá dijo, llévate ese envoltorio, es tu tanate de ropa. Entonces está que aclarando, digamos que es a qué se refiere un tanate. Las piedras pequeñas para conciliar en el campo se le llaman tetuntes. Entonces, que yo creo que más claro ahí, esa cuerda me sirve de mecate para escalar esa roca, aunque fuera repetitivo, porque aquí esa cuerda me sirve de mecate. Mecate es una cuerda, ¿verdad? Entonces, esa cuerda me sirve de cuerda para escalar roca, podría decirse, es un poco repetitivo, pero ahí podríamos tomarlo, ¿verdad? Ya no puse esto, pero pues sí puse este, ¿verdad? Porque aquí no hay momentos que no sé ni qué hacer. Esa palta o aguacate, porque palta significa aguacate, está bueno para un guacamole, para el guacamole o para un guacamole, como usted quiera, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, de ahí pues ya usted tendrá que hacer todos los ejercicios que se le pide y porque sí voy a enviar, como vuelvo a repetir, voy a enviar una evaluación al final de la semana para que lo hagan en línea. Bien, otro problema que tenemos siempre es que, miren, aquí el joven que hizo esto, pues tal vez sí tuvo inventiva, tuvo alguna cuestión, pero hay que tener un poquito más de redacción, ¿verdad? Entonces, en ese caso, por ejemplo, dice aquí, Amishao, sabemos que Amishao es alguien que está avergonzado. Entonces, hoy no marché bien, me sentía avergonzado, totalmente amishado. O sea, que es como que estamos insistiendo en la misma idea. Cueste es una persona que tiene un vocabulario correcto, dice, según dice ahí, o que habla correctamente. Entonces, dice, el doctor dijo que tengo temperatura, no calentura. Él habla cueste. O sea, habla correctamente, ¿ves? Porque nosotros hablamos así como muy vulgarmente, tenés calentura, ¿verdad? En cambio aquí se va a estar hablando que es el término correcto, ¿verdad? En El Salvador, pues se usa una vara de, propiamente de un árbol que le llaman, que es pues de un árbol, pues propiamente podríamos recién cortado, ¿verdad? Entonces esa varita pues, se usa para poder golpear a alguien, ¿verdad? Pero en algún momento también se usa para pedir un favor. Y entonces dice, le pedí favor a Rubén que me trajera el chocolate. Él me hizo ese capulín. Entonces, es de lo que nos está pidiendo aquí es de un modo traslaticio. Porque como les decía, si se usa como naturalmente, como así que lo que significa comúnmente es una varita, pero como se usa de otra manera, tiene otro sentido. Por ejemplo, el cueste también va a significar propiamente algo fino. Y amillado va a significar un gato. Pero como aquí se está empleando de otra manera, con otro sentido, por eso se dice, usa el sentido traslaticio, los siguientes nahuatismos. Va a tener otro sentido del que comúnmente se usa. Bien, creo que con esto pues ya podemos hacer ciertos ejercicios. Solo digamos, les pido que hagan alguna investigación sobre esto y les voy a enviar una evaluación.